Bueno, vamos a dar inicio a el primer seminario que vamos a hacer sobre ética y la Wicca. ¿Ok? Por si muchos no sabían más o menos sobre todo esto, pues van a acabar muy bien informados al respecto. Discúlpenme, esta es mi primer clase que voy a dar. Espero que les agrade. Y bueno, iniciemos. Bien, para empezar, vamos a explicar más que nada la diferencia entre Wicca y paganismo. No son lo mismo, pero tienen muchas bases en común, tienen muchos puntos en común. ¿Ok? Para empezar, a grandes rasgos se podría decir, la Wicca es esotérica y el paganismo es exotérica. ¿Ok? La diferencia en que la Wicca es más profundo y necesitamos como de iniciaciones como para ir profundizando cada vez más en la misma persona. ¿Okay? El paganismo es más común, accesible a cualquier persona que lo desee practicar. Ahora sí, bueno, vamos a platicar un poco más sobre paganismo y Wicca para que puedan entender a profundidad de qué vamos a estar tratando y cómo está todo envuelto, ¿vale? Bueno, el paganismo en tiempos antiguos era, era un término utilizado por las personas que se dedicaban al camino de una religión basada en la naturaleza, pero que no tenía una iniciación sistemática. Más que nada, eso era el pasado, ¿no? Hace muchos años era así. Nada más con que practicaras algún rito de naturaleza, cualquier estilo, ya eras considerado un pagano. Entonces, bueno, en la actualidad, el término pagano se ha transformado. Ya no es solo nada más estar en una religión de la naturaleza. Digo, es también parte de, pero el término pagano viene siendo un, un individuo o grupo de personas que no están en las grandes, entre comillas, religiones pues, de esta vida, ¿no? Entonces, solamente con que no, pues, no se apoya ese estilo de pensamiento común de muchas personas, simplemente se tiene el del estilo de la naturaleza y todo ese estilo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, también, bueno, el paganismo moderno, este término se utiliza para designar y demarcar a todas las corrientes externas y multiformes que no solo se han extendido por una buena parte de Europa, América y Oceanía. O sea, bueno, se han extendido por todo el mundo. ¿Ok? Este estilo de pensamientos son movimientos religiosos denominadas sendas. Ahora bien, eso es el paganismo. Entonces, bueno, vamos a entender ahora un poquito lo que es Wicca. Realmente no se sabe cuál es el verdadero, ¿cómo se podría explicar? El verdadero significado de la palabra Wicca, ¿no? Hay muchas personas que, bueno, muchos estudios también que dicen que Wicca viene de brujo, porque era Wice, en vez de A era E, que significaba bruja. Y brujo o mago, que significaba Wicca. Entonces, de ahí se podría decir que de ahí viene la palabra, etimológicamente, ¿no? Pero bueno, también hay muchas otras corrientes que pues llevan a sinónimos más o menos de brujería, de mago, también viene mucho de wizard. También dicen que por ahí podría venir el significado etimológico de Wicca. Ok, bueno, todo esto es un poquito más de rapidito para pues nada más que sepan de dónde viene todo esto. Esto es un preámbulo hacia todo esto. Ahora tocaremos un poquito sobre la historia de la Wicca, ¿vale?
todo esto, todo este índole, toda esta corriente, entre comillas, viene de una persona que se llama Lester Crowley. Él hace un libro y lo introduce a mitad de siglo, en 1950, como un sistema mágico religioso que principalmente veneraba la naturaleza, politeísta y altamente ritualizado. O sea, había mucho ritual en todo este sistema. Que bueno, el principal artífice de todo fue Gerald Bergardner, que pues fue un aristócrata de los británicos, el cual pues a partir de mucho tiempo que estuvo estudiando sobre magia, hechicería, sobre antiguos religiones, antiguos como los druidas, entonces de ahí él hace toda una investigación y saca un libro del cual habla principalmente sobre la Wicca. El Gerald Gardner le decía, este es un nuevo movimiento religioso, o también le decía la tradición religiosa revivida, ¿no? Porque la Wicca compende de varias religiones antiguas, tiene ciertas cositas de cada una, ¿no? Que juntamos se podría decir que es lo mejor. Vamos a definir qué es la Wicca y qué se cree y cómo es todo, ¿no? Bueno, como aquí bien lo decimos, la Wicca como religión, los wiccanos encuentran lo sagrado en todo el universo. La mayoría localiza la reverencia inminente en el sol. Para los wiccanos, no solo la naturaleza es la magnificencia del cosmos, sino que los seres humanos están plenamente interconectados con la misma. La tierra es mi cuerpo, el agua es mi sangre, el aire es mi aliento y el fuego es mi espíritu. Se celebran los ciclos de la vida del humano y del planeta. También, como nos comenta Crowley en otro de sus libros, que la Wicca es la antigua religión en el nuevo milenio. Así es como él lo ve. Bueno, aquí otro párrafo de Crowley que nos dice, como la religión, la Wicca ofrece lo que todas las religiones ofrecen, una filosofía de vida, un sentido del lugar de los seres humanos en el cosmos, una comprensión de nuestra relación con los reinos vegetales y animales de nuestro planeta y hogar, y una forma de culto a través de la cual podemos participar en el misterio de la fuerza vital y satisfacer nuestras necesidades de actividad humana compartidas al hacerlo con otros. Así también, nosotros como wiccanos entendemos el libre albedrío, tenemos la creencia de que cada quien puede hacer lo que quiera, o sea, puede tomar las decisiones que él desee. Pero también esto lo ven como el arte de crear cambios de acuerdo con la voluntad. Y también el arte de cambiar la conciencia a voluntad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, aquí vamos a explicar más o menos cómo se divide lo que es la Wicca. La Wicca tanto puede ser en solitario, en grupo, como se puede hacer un coven, o es una tradición. ¿Ok? Vamos a tocar cada uno. Primero, la Wicca en coven o aquelarre o grupo. Es la participación en un grupo en el cual es llevado a cabo por un par de sacerdotes o sacerdotisas, o un sacerdote y una sacerdotisa, ahí sí varía dependiendo del grupo. Se estudia y se aprende en grupo. Se participa en actividades como sabbats y esbats. Eso lo veremos más adelante. Y puede no tener linaje realmente. O puede y no. O sea, tanto puede tener linaje como no es tan necesario. Ok, ese es el grupo coven.
También existe la Wicca en solitario. Normalmente muchas personas empiezan, porque yo también empecé en solitario. Bueno, solitario es una práctica que estudia y aprende por su cuenta, bien sea por necesidad o porque no se conoce un grupo de Wicca, o por elección propia. El practicante también puede decidir no pertenecer a ninguna tradición concreta, o puede darse el caso de que le resulte imposible acceder a ninguna tradición en la zona. Esto es lo que sería ir por cuenta propia, ¿no? Desde el pasado, este estilo de que uno aprende está, entre comillas, mal visto por los demás wiccanos, ¿no? O sea, para los demás, el ir en solitario no es pertenecer a Wicca, ¿no? Pero bueno, ahí sí dependería de cada quien, de cómo estudió la persona, cómo se ha enfocado su camino. Que normalmente cuando es en grupo es enfocado por los sacerdotes. Bueno, continuamos. Lo que es la tradición Wicca se denomina como tradición a los grupos más grandes que un coven normal, en donde ya se puede ser varios grupos de coven. Normal, bueno, la tradición Wicca sostiene que, bueno, es, es una determinada como un estilo de creencia ya más enfocado. Por ejemplo, nosotros estamos en la tradición Leusofía, ¿no? O sea, aquí ya hay una estructura, ya hay rituales, ya hay como más información, ya está más estandarizado, se podría decir, ¿no? Y bueno, nosotros llevamos un linaje también, que pues ya en las tradiciones normalmente hay un linaje. Y bueno, cuando son en tradición ya se empieza a ver las personas mutuamente como familiares, que se podría decir que es una familia de decisión, como así le dicen. Ok, bueno, continuamos. Vamos a tocar el tema de los sabbats y svats para que conozcan un poco más sobre la Wicca. ¿Qué son? Bueno, las festividades sabbats y svats, que bueno, son la rueda del año, se agrupan en un círculo cuando se celebra y adoran para honrar el ciclo de la vida, que perciben tanto en la naturaleza como en sus propias vidas. Los días sagrados son los sabbats, que son la rueda del año, que marcan los emblemas de cada ciclo. Y los svats, que marcan los eventos lunares. Normalmente son las lunas llenas, los svats. Aunado a esto, bueno, los sabbats más importantes son el Samhain, que se celebra el 31 de octubre, y Beltane, que se celebra el 1 de mayo. Que bueno, esos son los dos más importantes, son los de la rueda del año los más importantes. Así, bueno, tenemos tanto sabbats mayores como menores. Los sabbats mayores comprenden también, bueno, Samhain, Beltane, aunados, bueno, en conjunto con Imbolc y Lugnasad, que son los otros dos más, bueno, más importantes. Los menores, los sabbats menores son Yule, Ostara, Lita y Mabon. Las temáticas, vamos a hablar de los dos más importantes, que es Samhain y Beltane, ¿ok? Entonces, bueno, Samhain simbólicamente representa la muerte del dios, para renacer después en Yule. Marca el fin de la rueda del año, tiempo de reflexión sobre todas las muertes que hemos tenido que enfrentar en este ciclo. No nada más son muertes de personas, sino de cosas, situaciones, amistades, relaciones, etcétera, ¿no? Que bueno, pues hemos vivido en todo este año. Ahora bien, vamos a hablar un poco también sobre la segunda festividad más importante, que es Beltane. Bueno, Beltane, simbólicamente hablando, es la época en la que el dios es joven y despierta su virilidad. O sea,
con deseo, o sea, que ve con deseo a la diosa. Ellos se enamoran, se unen y la diosa queda embarazada. Beltane marca el regreso de la vitalidad, la pasión y la esperanza consumada. Beltane marca, su celebración se basa en agradecimiento por la fertilidad, la tierra y la gente, las flores frescas, semillas y comida por parte del ritual. Aquí vamos a hablar un poquito más sobre la Wicca, que bueno, se trata también de crecimiento personal, ¿no? Que aquí el crecimiento personal lo vemos como iniciaciones. Es en el momento en el que uno puede ir más allá dentro de sí. Vamos a leer lo que dice. El profundo viaje personal de autorrealización y evolución consiste en que realiza un iniciado wicano. Es una de las formas más elevadas de intención mágica, porque para empezar nosotros tenemos que mejorar. Como lo dice Janet y Steve Ferrer, para el brujo, el autodesarrollo y la plena realización de su potencial único, aunque con muchas facetas, son un deber moral, ¿no? Es lo que moralmente tenemos que salir adelante, seguir nosotros, crecer y evolucionar como seres vivos. Como también nos dicen, creo que era también Crowley, existe un nivel de, existe un estilo de crecimiento por niveles. O sea, hay nivel 1, nivel 2, nivel 3. Cada vez que vamos más profundos, más y más profundos sobre la misma persona. O sea, cada vez vamos a ir profundizando en temas de cada quien, bueno, que cada quien tiene que tratar. Como nos dice Crowley en uno de sus libros también, las religiones paganas de misterio eran sistemas a través de las cuales sus iniciados llegaban a comprender la verdadera naturaleza de la realidad y también su propia naturaleza interior. ¿Quiénes y cómo somos realmente? A través de la exposición a las enseñanzas, los rituales y los símbolos. Se abrían las puertas de la percepción, se limpiaban las ventanas del alma, y al iniciado se le revelan los misterios de los dioses y de su propia psique interior, todo lo que era y todo lo que puede llegar a ser. Esto nos regala Crowley. Bueno, ahora sí, un poquito más en contexto, esto fue lo más rápido que pude haber con la definición de Wicca. Entonces vamos a pasar ahora sí lo bueno. La ética personal de la Wicca. ¿Ok? Bueno, la Wicca ofrece una religión que valora el valor de cada individuo y su derecho a la autodeterminación. ¿Ok? Que vaya, lo más importante son los valores personales, a la práctica, el respeto, el autodesarrollo, la autoevolución, la honradez, el valor de la palabra. ¿Ok? Aquí el problema es cuando los líderes carecen de esos valores personales. Bueno, cuando los grupos wiccanos apoyan las interacciones saludables, maximizan la verdad espiritual que se encuentra en la Wicca y ofrece un gran valor a los individuos que eligen este camino espiritual. Asimismo, maximizarán la autonomía individual dentro de las relaciones interpersonales y ofrecerán la oportunidad de experimentar los misterios y la autoevolución. Ese es el mejor de los casos, que muchas veces no se lleva a cabo, como lo seguiremos viendo. Ahora sí, la ética personal. Aquí viene la falta de ética. ¿Ok? Desafortunadamente, hemos visto, y especialmente desde el gran aumento del número de buscadores,
enormes obstáculos en la realidad de la existencia social. ¿Ok? Puros obstáculos que impiden que las personas dentro de la Wicca se relacionen bien y puedan tener una buena enseñanza y evolución. Como por ejemplo, el alcoholismo y la drogadicción, la violencia psicológica, manipulación y ataques energéticos, engaños y fraudes. Todo esto es lo que vemos en un grupo que no está bien sedimentado, que no tiene buenas bases, no hay un reglamento. Como por ejemplo, vamos a ir desglosando una por una qué es lo que pueden llegar a ser. Como ejemplo, el alcoholismo se presenta en los sabbats y esbats, vaya, en las festividades, en donde se ofrecen bebidas alcohólicas a los asistentes, que realmente si se va a una reunión sabbat o esbat, sí es para festejar, pero vamos a hacer una conexión con nosotros mismos con una intención y que todo esto acabe, bueno, sea un buen ritual, ¿no? Porque normalmente se hacen rituales cuando es un sabbat y un esbat. Aquí también más ejemplos. La drogadicción se presenta en que te ofrecen un té con plantas alucinógenas o la distribución de algún tipo de droga como marihuana, ayahuasca o peyote. Sigamos viendo ejemplos. La violencia psicológica se presenta en la forma en que se dirige uno hacia las demás personas, que bueno, por falta de tacto, por manipulación o por sin querer se ofende a alguien si no se tiene cierto nivel de tacto. Y bueno, tenemos testimonios de personas que cuando se salen de un grupo de Wicca, lo que acaba pasando es de que el mismo líder promueve que los miembros ataquen al que se salió energéticamente. Que lo ataquen, que lo perjudiquen, que le vaya mal, que le hagan magia negra al final. Que todo esto está muy mal. Bueno, se ven abusos, pero vaya, más que nada en general, se ven cierto tipo de abusos. Hay fraudes, porque en estos fraudes, en estos grupos, normalmente hay unas personas que se autoproclaman como, por ejemplo, magos, perdón, como maestros, como tantas iniciaciones, con todo ese tipo de cosas, ¿no? Que cuando si te lo dicen, dices, te da confianza porque dices, todo eso tiene de experiencia, todo eso ha llegado a ser o ha logrado, muy bien, pero la cosa es cuando cuando se dice todo eso y realmente no lo es. Y cuando en base a toda su experiencia, que es falsa, te cobran los miles o los cientos, ¿no? O sea, vaya, de cualquier tipo de moneda. Más que nada, de forma de un fraude de clases, de un fraude de cursos que se compran, de un fraude de pertenecer a un grupo que realmente sus sacerdotes no dan una, ¿me entienden? Vaya, aunque la mayoría de las interacciones son bastante positivas, ya saltando un poquito de tema, actualmente prevalece la aceptación social de confrontamientos disfuncionales comunes, ¿no? No son muy diferentes de los que se encuentran en grupos especialmente familiares. O sea, normalmente a veces se llega a tener conflictos como si fueran tu propia familia real. O sea, como si se representara un padre, una madre, un hermano. ¿Ok? También, bueno, muchos autores, todo esto es una investigación, muchos autores han reconocido la fuente, o sea, la fuente de la fuerte tendencia entre los wiccanos de evitar las reglas o estándares establecidos. O sea, lo que muchos hacen es ignoran todo eso y simplemente lo hacen como pueden, sin reglas, sin nada. O sea, nada más, bueno, la naturaleza descentralizada de la Wicca y la falta de estándares grupales claras pone la responsabilidad firme en manos de los individuos. ¿Ok? Aquí vemos la ética, bueno, la falta de la ética. Pasamos al siguiente tema, que es, bueno, la red de Wicca. Aquí vemos la base
o sea, que muchas veces, bueno, es la base para que se lleve a cabo un buen trato entre los wiccanos, que muchas veces no, ni esto llevan a cabo, como lo hemos mencionado antes. Por ejemplo, aquí escribimos, hay un mandato moral universal, reconocido en la Wicca. Si no dañas a nadie, haz lo que quieras. ¿Ok? Esta es una declaración, vaya, es una regla de oro que también muchas otras, bueno, religiones tienen también, que se puede comparar, ¿no? O sea, por ejemplo, con los judíos, los cristianos, nada más de que ellos lo hacen, es lo mismo, nada más de que ellos se ponen como ejemplos de, ¿no? Por ejemplo, bueno, que aquí es respetando la interconexión de los seres, los wiccanos deben limitar libremente su autonomía personal, con la intención de no dañar a nadie. Como el Manual de los Capellanes del Ejército de Estados Unidos ofrece un excelente tratamiento de la red. Bueno, la Declaración Ética Central Wicca, llamada Red de Wicca, afirma, si no dañas a nadie, haz lo que quieras. La red cumple la misión fundamental, que les decía, la regla de oro para judíos y cristianos. Todas las demás enseñanzas éticas se consideran elaboradas y aplicaciones de la red. Es una declaración ética situacional que hace hincapié a la vez en la responsabilidad del individuo de evitar el daño a los demás y en la más amplia gama de autonomía personal en actividades, sin víctimas, o sea, sin lastimar a nadie, sin dañar a nadie. Pasemos al siguiente diapositiva. Bueno, aquí, en resumen, no existen fuentes que aborden directamente la ética en relación con los grupos wiccanos. Las tradiciones wiccanas proporcionan a veces una medida de responsabilidad, con consejos de ancianos que sirven también como consejos de ética. No siempre lo hay, normalmente conformado por una sacerdotisa y un sacerdote y ya. Y eso sí, hay dos, porque a veces es nada más uno. Otro punto, la única forma de rendir cuentas en la tradición wicana es la de la suma sacerdotisa, en algunos casos del sumo sacerdote, y o los ancianos. Pero lo que se dice, ellos se hace, o sea, no hay más. Hay esfuerzos esporádicos que dan sus frutos en respuesta a los estudiantes que han sufrido de manos de profesores, vaya, de abuso de profesores, ¿no? Como lo veníamos platicando también. Bueno, como vemos, en la mayoría de las experiencias que se han tenido, es de grupos wiccanos que no cuentan con ni una pizca mínima de reglas en su misma comunidad, que a veces impiden que leyes externas influyan en las reglas internas del Coven, ¿no? Como por ejemplo, también hay unas que dicen que hay un código de ética que lo que dice la sacerdotisa se hace. Y hasta ahí, no hay más, ¿no? Bueno, también podemos ver el consejo de ancianos, que muchas veces dicen, bueno, esa puede ser la mejor opción, realmente puede no ser la mejor, porque también a lo mejor no tengan cierto nivel de ética necesario para poder llevarlo a cabo. Ahora vamos a platicar un poquito de qué necesitamos como grupo, por ejemplo, de Wicca, o qué tienes que encontrar en un grupo wiccano para decir, ¿sabes qué? Este está muy bien, ¿no? Por ejemplo, vamos a pasar a la siguiente. Ok. Que este es el objetivo. El objetivo de estas pláticas es que sepan identificar y las banderas rojas en los grupos que realmente no son positivos, ¿no? Como aquí vemos el objetivo de la plática. Para no tener la preparación antes comentada, ha generado grupos disfuncionales. Hoy en día,
está creciendo la cantidad de grupos disfuncionales que existen, que está poniendo en riesgo la salud psicológica, física y espiritual de los integrantes. Por esto es que estamos llevando a cabo este seminario, bueno, que acaba el día 24 de enero. Los invitamos a seguir viéndonos. Con esto queremos que todos sean conscientes y sepan identificar un grupo que no es bien ético y sepan discernir, tengan discernimiento ante todo esto. Para que un grupo sea bueno y mínimo estable, necesitamos, o sea, tiene que ser ayuda o sea, se tiene que ayudar a formalizar un liderazgo con personas que cuenten con formación profesional, experiencia en el trabajo humanitario, vocación en el servicio y que tengan experiencia, que sean personas que constantemente estén preparándose y trabajando en sí mismos, que tengan ya práctica en el tema de sanación o en el desarrollo humano. También tener un grupo tiene que ser, o sea, tiene que llevar un sano reglamento. ¿Ok? Más que nada, este es el objetivo de estas pláticas. Discúlpenme que no lo haya mencionado, pero todas estas presentaciones tenemos una base de una tesis que fue realizado por parte de Ellen C. Friedman, que fue presentada en la Universidad de Seattle, Washington, en el año del 2001. Esta es nuestra base para nosotros hacer este seminario de Wicca y la ética.